Hola a todos. Soy Lázaro, y les doy la bienvenida a Creciendo tus Finanzas, tu canal de confianza para aprender a gestionar y multiplicar tu dinero. Hoy, tenemos un video especial preparado para ti, donde vamos a explorar el valor cambiante del dinero con el tiempo. Si aún no estás suscrito, te animo a hacerlo ahora mismo, para no perderte ningún consejo valioso. Sin más, comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué $1 hoy vale más que $1 mañana? Es una pregunta intrigante, ¿no es así? Esto se debe a que el dinero tiene una característica emocionante, su valor no es estático, evoluciona, cambia, y baila al ritmo del tiempo. Al igual que un camaleón, el dinero puede cambiar su color, o en este caso, su valor dependiendo de circunstancias. Es un fenómeno curioso, un baile que se desarrolla a lo largo de días, meses, años y décadas. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo cambia el valor del dinero con el tiempo? ¿Qué significa esto para ti y tus decisiones financieras? Estas son las preguntas que exploraremos en este video. Nos adentraremos en el fascinante mundo de las finanzas y descubriremos los secretos detrás del valor siempre cambiante del dinero. Al ver este video tendrás un conocimiento sólido sobre el concepto del valor temporal del dinero. El valor temporal del dinero es un concepto fundamental en finanzas y gira en torno a una idea simple. Desglosémoslo, imagina esto. ¿Tienes $100 hoy o la promesa de $100 dentro de un año? ¿Qué elegirías? La mayoría elegiría $100 hoy. ¿Por qué? Porque puedes invertir ese dinero hoy y podría aumentar de valor. Esencialmente, el dinero disponible hoy vale más que la misma cantidad en el futuro, debido a su capacidad de ganancia potencial, esto es el valor temporal del dinero. Considera esto, digamos que tienes la opción de invertir esos $100 en una cuenta de ahorros que ofrece una tasa de interés anual del 5%. Si tomaras esos $100 hoy y los invirtieras, tendrías $105 dentro de un año. Pero si eligieras tomar los $100 dentro de un año, perderías esos $5 en intereses que podrías haber ganado. Este principio opera bajo la suposición de que las personas prefieren la gratificación inmediata a la gratificación aplazada. Esa es la naturaleza humana. Preferimos tener una recompensa ahora, que esperarla en el futuro. En el mundo de las finanzas, este principio se utiliza para comparar opciones de inversión y para calcular el valor futuro de las inversiones actuales. También es un factor clave para determinar las tasas de interés y la valoración de las opciones financieras. Realmente es la columna vertebral de finanzas. Aquí está lo interesante, el valor temporal del dinero no se trata solo de ganar más dinero. Se trata de entender que el valor del dinero cambia con el tiempo. Se trata de tomar decisiones informadas sobre cuándo usar tu dinero y cuándo mejorarlo, cuándo invertirlo y cuándo dejarlo reposar. Y así volvemos a nuestra premisa original, el valor temporal del dinero gira en torno a una idea sencilla, pero poderosa, $1 hoy vale más que $1 mañana, no porque sea más, sino por lo que puedes hacer. ¿Puede que te estés preguntando cómo se aplica esto a mi vida cotidiana? Bueno, vamos a profundizar en algunos ejemplos tangibles del valor temporal del dinero. Imagina que eres un emprendedor con $100 en tu bolsillo. Podrías gastarlo ahora mismo, comprando algo que te brinde felicidad inmediata, o podrías invertirlo con la esperanza de que proporcione un rendimiento significativo en el futuro. Ahora hablemos de inversiones a largo plazo, como los ahorros para la jubilación, digamos que apartas $200 cada mes, comenzando en tus 20. Inviertes esta suma en un fondo de jubilación que ofrece un retorno anual del 5%. Para cuando te jubiles, tendrás una suma considerable, mucho más que si simplemente hubieras guardado el dinero debajo de tu colchón. Pero el valor temporal del dinero no se trata solo de invertir. También se trata del costo de las cosas. Consideremos la inflación, el aumento gradual de los precios con el tiempo. Una vara de pan que cuesta $2 hoy, podría costar $3 en 5 años.
Eso también es el valor temporal del dinero en acción, y luego está el concepto de costo de oportunidad. Si eliges gastar tu dinero ahora, estás renunciando a la posibilidad de ganar más en el futuro. Por ejemplo, si gastas $1000 en unas vacaciones de lujo ahora, te estás perdiendo los posibles rendimientos que ese dinero podría haber ganado si se invierte sabiamente. ¿Ves? El valor temporal del dinero está en todas partes. Está en las elecciones que hacemos sobre cuándo y cómo gastar o invertir nuestro dinero. Está en el creciente costo de los bienes y servicios debido a la inflación. Está en las ganancias potenciales que renunciamos cuando elegimos la gratificación inmediata sobre los beneficios a largo plazo. Son ejemplos que ilustran cómo el valor temporal del dinero impacta nuestras vidas diarias y decisiones financieras. Si te está gustando el video, y aún no estás suscrito a mi canal, te animo a hacerlo ahora mismo, para no perderte ningún consejo valioso. Uno de los factores clave que influye en el valor del dinero con el tiempo, es la inflación. Ahora vamos a desglosar esto. ¿Qué es la inflación? Bueno, en pocas palabras, la inflación es la tasa a la que aumenta el nivel general de los precios de bienes y servicios, manifestándose en un constante aumento de estos precios a lo largo del tiempo. Con cada dólar que tienes, compras un menor porcentaje de un bien o un servicio. Imagina que tienes $100 hoy. Si la tasa de inflación es del 2% por año, entonces un año a partir de ahora, con esos mismos $100, solo podrás comprar el 98% de los bienes o servicios que comprarías hoy. Eso es la inflación en acción, reduciendo tu poder adquisitivo de manera sutil pero segura. Pero, ¿por qué sucede la inflación? Se debe en gran medida al crecimiento económico. Cuando la economía va bien, la gente tiene más dinero para gastar. Esta demanda aumentada puede llevar a un aumento de los precios, ya que las empresas saben que pueden cobrar más y aún así vender sus bienes y servicios. Sin embargo, es un arma de doble filo. Por un lado, el crecimiento y la prosperidad son buenos, ¿verdad? Pero, por otro lado, la misma prosperidad lleva a la inflación, lo que significa que el dinero que tienes en tu bolsillo ahora mismo, está perdiendo lentamente, segaramente su valor. Es por eso que entender la inflación es tan crucial, cuando se trata de planificación financiera. Si estás ahorrando para un objetivo, que está a muchos años en el futuro, como la jubilación, debes tener en cuenta no solo el dinero que estás ahorrando, sino también cuánto valdrá ese dinero en el futuro. Y mientras que una tasa de inflación del 2% puede no parecer mucho, durante 20 o 30 años, puede reducir significativamente el poder adquisitivo de tu dinero. Es por eso que es tan importante invertir tu dinero sabiamente en lugares donde pueda crecer más rápido que la tasa de inflación. Como ves, la inflación es una fuerza silenciosa pero poderosa que puede erosionar el valor de tu dinero con el tiempo. Entender el valor del dinero en el tiempo es crucial para tomar decisiones financieras sólidas. El tiempo es dinero, como dicen, pero cuando se trata de finanzas, es más preciso decir que el tiempo cambia el dinero, es un principio fundamental en finanzas que impacta cada aspecto de las finanzas personales, incluyendo ahorros, inversiones, préstamos y planificación para la jubilación. Cuando tomas decisiones financieras, no solo estás considerando la cantidad de dinero involucrada, también estás considerando cuándo ese dinero estará disponible o será necesario. Por ejemplo, si estás evaluando una oportunidad de inversión, no solo estás mirando el retorno potencial, también estás mirando cuánto tiempo tomará realizar ese retorno. Entonces, ¿cómo puedes tomar mejores decisiones financieras, considerando el valor del dinero en el tiempo? Aquí hay algunos consejos. Primero, ahorra e invierte temprano. Cuanto antes comiences, más tiempo tiene tu dinero para crecer. Gracias al poder del interés compuesto, incluso pequeñas cantidades, invertidas temprano pueden crecer a sumas sustanciales con el tiempo. Segundo, el impacto de la inflación. La inflación erosiona el poder adquisitivo del dinero con el tiempo. Entonces, cuando estás planeando para el futuro, considera no solo cuánto dinero necesitarás, sino también cuánto valdrá ese dinero.
Tercero. Ten en cuenta los costos de oportunidad. Cuando eliges gastar dinero ahora, estás renunciando al crecimiento potencial que ese dinero podrías haber logrado si los hubieras ahorrado o invertido. Por último, siempre considera el valor del dinero en el tiempo al evaluar préstamos o créditos. Recuerda, el costo de pedir prestado no es solo el interés que pagarás, sino también el crecimiento potencial que estás renunciando al no invertir ese dinero. Ten presente que, cada decisión financiera que tomes hoy impactará tu riqueza mañana. Entonces tómate el tiempo para entender el valor del dinero en el tiempo y usa este conocimiento para tomar decisiones financieras sólidas. Esta es la clave para construir y mantener la riqueza con el tiempo. Si encontraste este video informativo y útil, no olvides darle like y compartirlo. Asegúrate de suscribirte a Creciendo tus finanzas. Déjenme en los comentarios qué les pareció este video. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Les envío un fortísimo abrazo. Nos vemos en el próximo video.